Desde los estudios de NTC, este es Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, 62 excombatientes de las FARC y sus familias a punto de desplazamiento del espacio territorial asignado por el Estado en Ituango. Los están matando. El partido FARC se manifiesta. El Estado no puede o no quiere defender la vida de los reincorporados, eso dicen. Se extiende la línea de metro proyectado para Bogotá. Se pusieron de acuerdo Duque y la alcaldesa López. La compañía Airbus pagó más sobornos que Odebrecht en países de 3 continentes, incluida Colombia. Desaparecieron más de 3.000 carros incautados a la mafia en el paso de la Dirección Nacional de Estupefacientes a la Sociedad de Activos Especiales. Y en los deportes, con muy buenas historias, Germán Arango. Mabel, en solo 3 minutos Jerry Mina le empató a Everton un partido que perdía 2-0 frente al Watford y que terminó ganando 3-2 gracias al Man of the Match, el zaguero central colombiano. El derbi fue para el Real Madrid, que tuvo en el banco a James Rodríguez, 1-0 sobre el Atlético, que no concentró a Santiago Arias. Se le vino la noche al equipo de Diego Pablo Simeone. Gracias, Eje Cafetero, dice la Selección Colombia, que esta noche viaja a Bucaramanga con el sueño de clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio, pero hay que mejorar también mucho el estilo de juego, profesor Arturo Reyes. Y aquí está, esta es nuestra imagen del día. Esta noche, a las 11, en Bruselas, la bandera inglesa fue reemplazada por una de la Unión Europea en el patio de emblemas de la sede de esa comunidad de naciones. Así comenzó el Brexit, que una minoría política celebró en Londres y otras partes del continente y que los europeos lamentan. Inglaterra de ahora en adelante tendrá que pagar aranceles, sus trabajadores perderán oportunidades de trabajo y en el Canal de la Mancha hay frontera desde ahora. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1 con Mabel Lara y Germán Arango. Buenas noches, les tenemos las mejores noticias del fin de semana. Iniciamos. Aunque el gobierno insiste en decir que no habrá desplazamiento en el primer espacio territorial que sería abandonado por completo por los excombatientes, el de Ituango en Antioquia pronto quedará desocupado. Patricia Uribe. Mabel, 62 exguerrilleros acogidos al acuerdo de paz y reincorporados a la sociedad con sus familias, para un total de 110 personas tendrán que salir del espacio Santa Lucía, después de que han asesinado a 12 de sus miembros. Después de que el exguerrillero de las FARC, César Darío Herrera Gómez, fuera asesinado esta semana cuando regresaba al sitio que el Estado le asignó para vivir durante su reincorporación a la sociedad, el denominado Espacio Territorial Santa Lucía en el municipio de Ituango, Antioquia, sus vecinos excombatientes del espacio decidieron irse del lugar argumentando el grave riesgo que corren, porque los están matando sistemáticamente cuando entran o salen de ahí. Hasta el momento van 12 víctimas que han caído bajo las balas de los sicarios en la misma zona. Están en medio del juego, ¿sí? Amenazado tanto para asesinarlo como para desplazarlos, como para, mejor dicho, desterrarlos del territorio. Hoy hubo una reunión de dirigentes del partido FARC en Antioquia para coordinar las tareas de retiro masivo de su gente del espacio territorial Santa Lucía. Han salido es porque hay hostigamiento de grupos que llaman ilegales, ¿no? Pero que yo no sé, hay una especie de contubernio de esos grupos con la seguridad del Estado. En la reunión de este sábado en Medellín también se dijo que las 110 personas entre excombatientes y sus familias que viven en ese espacio deben evacuar el lugar antes de 3 meses porque sus vidas están en un alto nivel de peligro y porque el Estado no ha desplegado sus fuerzas militares o policiales para protegerlos en el día a día. El consejero presidencial para la consolidación, Emilio Archila, parece admitir la incapacidad oficial de garantizar las vidas de quienes se acogieron al acuerdo de paz. Nuestra posición fue insistir en la recomendación de que se desplazaran de esa zona porque ese es un corredor en donde existe muchísimo peligro. Sin embargo, el gobierno cree que antes de 7 meses es difícil la reubicación de los excombatientes porque hay que buscar los terrenos que se ajusten a los proyectos productivos que ya se estaban desarrollando en Santa Lucía. Puede durar entre 3 a 7 meses. ¿Eso qué implica? Primero, la gestión predial, la búsqueda de los predios y que estos predios se acomoden para el desarrollo de esas unidades productivas. Los voceros del partido FARC no están de acuerdo con ese plazo porque, según dijeron, los asesinos no esperan. Por el contrario, podrían estar acechando para dar un nuevo golpe de acuerdo con sus declaraciones.
Como dado el número de habitantes del espacio territorial que quedaría abandonado definitivamente, se está hablando de desplazamiento masivo como si fuera un fenómeno similar al que provocaron hace una década las bandas criminales. El consejero Archila rechazó este término y recordó que él mismo había advertido sobre el riesgo de permanecer en el sitio, lo que extrañó a los excombatientes porque él, como alto funcionario del gobierno, debería ser quien garantizara sus condiciones de seguridad. Esa conclusión implicaba que ese espacio no debería mantenerse en ese sitio precisamente por razones de seguridad. El Estado tiene que garantizar el control territorial, tiene que garantizar el monopolio de la fuerza y tiene que garantizarle la vida a quienes les están apostando a la paz, pero también a las comunidades. Este lunes se encontrarán en Bogotá voceros del gobierno con delegados de la dirección de las FARC para definir las condiciones y el tiempo en que se dará el retiro de Santa Lucía de los 62 excombatientes, sus grupos familiares y 48 niños y mujeres que residen ahí y quienes deben movilizarse a otros espacios territoriales o a uno creado por ellos. Y a propósito, congresistas del partido FARC se refirieron a la inactividad oficial frente a los asesinatos de sus miembros en todo el país. En sus cuentas han perdido la vida a manos de sicarios 186 reincorporados. Los congresistas del partido Fuerza Alternativa FARC hablaron con Noticias 1 y expresaron su preocupación por la sistematicidad de los ataques en contra de su colectividad y dejaron entrever que esos ataques son tan frecuentes en todo el país que queda duda de la posición del Estado. Todos estamos en peligro. Ya corremos más de 186 asesinatos, 5 que es lo que va ocurrido de este año 2020. La senadora Ramírez teme a eventuales ataques de una organización armada ilegal que según ella actúa en todas partes pero nadie la ve. Estamos convencidos de que a cualquier momento, ojalá no sucediera, pero pueda ocurrir, digamos, un atentado en cualquier parte del país. Que en Bogotá hay un grupo que parece un fantasma, porque no tiene ni cabeza ni pies, y ese fantasma son las Águilas Negras, que riegan panfletos, que amenazan a todo el mundo por teléfono, que dejan panfletos debajo de las puertas. Las Águilas Negras, ¿quiénes son? No sabemos, nadie los ve, pero sí es un fantasma que está haciendo muchísimo daño aquí en Bogotá y en el territorio. Por eso exigen a las autoridades judiciales investigar y dar resultados efectivos. Eso sí son investigaciones que estamos pidiendo y exigiendo permanentemente a la Fiscalía General de la Nación. Investigaciones de quiénes están detrás de estos asesinatos, quiénes y por qué. Pedirán protección internacional en vista de que no se sienten resguardados por el Estado colombiano. Estamos trabajando ya una solicitud ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de medidas cautelares para el partido, para sus militantes, pero también obviamente vamos a buscar en una comunicación con el secretario general de las Naciones Unidas. Según las Naciones Unidas, 2019 fue el año en el que más excombatientes de las FARC fueron asesinados, 77. Y los jefes de los dos cargos ejecutivos más importantes del país se reunieron hoy a pesar de sus diferencias políticas. Concretaron dos iniciativas conjuntas, el transporte masivo de Bogotá y el incremento en su pie de fuerza policial. En una reunión que se llevó a cabo hoy en la Casa de Nariño con sus equipos de trabajo, el presidente Iván Duque y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunciaron la ampliación del metro por el norte, que estaba contemplado hasta la calle 72, y la conexión con el Regiotram. En efecto, vamos a completar, porque es lo más costo eficiente, la línea del metro hasta Suba y Engativá, también hasta la calle 100 para conectar con la troncal de la 68, y que tienen viabilidad el Regiotram del Norte, que se conectará en la 100 con todo el metro. La alcaldesa de Bogotá se comprometió a que no se construirá el Transmilenio por la carrera séptima, en cambio se realizará un corredor ambiental. Que ese Regiotram del Norte entonces hace que es tan poderoso y carga tanta demanda que no se necesita una troncal de Transmilenio sobre la séptima, sino un corredor ecológico sobre la séptima. El presidente recordó que la nación contribuirá con el 70% del total del proyecto, mientras que el distrito el 30% restante. Esta es una ciudad que con este volumen de inversiones va a tener más de 30 billones de pesos que serán invertidos en los próximos años. Por otro lado, Duque y López aseguraron que buscarán reducir las cifras de homicidio en la capital, por lo que se aumentará el pie de fuerza en Bogotá. Que nosotros a lo largo de estos años, estos próximos años, podamos darle a la ciudad la mayor reducción histórica de su tasa de homicidios, de manera que podamos llegar a un solo dígito trabajando de la mano. Duque y López manifestaron que a mediados de febrero se firmarán los convenios para iniciar los estudios de factibilidad para el Regiotram por el norte y la extensión del metro hasta Suba y Engativá.
Una trama de repartición de sobornos de dimensión aún mayor que la de Odebrecht acaba de ser expuesta en Londres, en Washington y también en París. Airbus aceptó haber repartido sobornos en 3 continentes, incluye a Colombia. Juliana Ramírez. Mabel, fiscales de Inglaterra, Francia y Estados Unidos investigaron el caso de Colombia, pero no revelaron el nombre de las aerolíneas involucradas, a diferencia de las demás que mencionaron a AirAsia, Sri Lanka y TransAsia Airways. Después de 4 años de investigaciones conjuntas entre Reino Unido, Francia y Estados Unidos, Airbus, el principal fabricante de aeronaves del mundo, llegó a un acuerdo financiero con la justicia de estos países en el marco de un enjuiciamiento diferido para cancelar $3.900 millones por haber pagado sobornos en Taiwán, Indonesia, Malasia, Nepal, Rusia, China y Colombia. Los $3.900 millones que pagará Airbus en el marco de este escándalo de corrupción es incluso superior a los $2.600 millones que acordó pagar Odebrecht a Brasil, Suiza y a Estados Unidos. Según el Departamento de Justicia, al menos de 2008 a 2015, el fabricante ejecutó un esquema para pagar sobornos a empleados de entidades públicas y privadas para obtener ventajas comerciales en la venta de sus aviones. Business that connects people around the world. Algo que habría significado ganancias adicionales por $1.000 millones. En los documentos del Departamento de Justicia se menciona que los sobornos habría tocado aerolíneas de AirAsia, TransAsia Airways y Sri Lanka Airlines. Sin embargo, no menciona cuál o cuáles compañías colombianas estarían involucradas. Según los investigadores, las comunicaciones relacionadas con pagos de sobornos se disfrazaban con nombres falsos y correos codificados. Medicamentos y dosis prescritas por el Dr. Brown. El Dr. Brown era un alias para un ejecutivo de Airbus y la dosis hacía referencia a los pagos. Para un alto directivo de una aerolínea se usaba el nombre clave de Van Gogh y los detalles del acuerdo corrupto se denominaban pinturas. Por ejemplo, los fiscales explicaron que entre 2013 y 2015 Airbus pagó $50 millones para patrocinar un equipo deportivo de propiedad conjunta de 2 ejecutivos de AirAsia. Ello le habría asegurado el pedido de 180 aviones. Además de confiscar computadores e interrogar a sus trabajadores, en el marco de la investigación, Airbus entregó cerca de 30 millones de documentos, información que está a la espera de que alguna autoridad colombiana la reclame en Washington, Londres o París. El nuevo fiscal general dijo en sus primeras declaraciones que no será fiscal de uno u otro sector, pero es un hecho que por la interrupción voluntaria del periodo de Néstor Humberto Martínez fue el gobierno el que lo postuló. Juan Fernando Barona. Mabel, el presidente de la Corte explicó su elección como un gesto de unión en la corporación, el mismo que le permitirá completar de nuevo sus salas con nuevos magistrados. Luego de 8 rondas de votación en las que ningún candidato de la terna enviada por el presidente Duque para escoger fiscal general, la Corte Suprema eligió al consejero presidencial para los derechos humanos, Francisco Barbosa. Estamos cumpliendo y seguiremos en esa tónica. Después de conocerse la decisión, diferentes sectores políticos rechazaron la elección de Barbosa y acusaron al alto tribunal de favorecer al gobierno por votar por el mejor amigo del presidente Duque para fiscal, un alto cargo judicial que supone autonomía e independencia del Ejecutivo. Porque si es el presidente de la República uribista, pues sencillamente terna 3 uribistas. Cualquiera que hubiera ganado, cualquiera que hubiera llegado, pues llega a ser lo mismo. Espero que el nuevo fiscal no sea simplemente un aliado del partido de gobierno del gobierno, sino un funcionario independiente. Pero el recién elegido rechazó lo que para él es prevención. Yo no seré un fiscal de uno u otro sector, de todos los colombianos. Y creo que allí radica la posibilidad de hacer una muy buena fiscalía. Francisco Barbosa viene de ser consejero de Derechos Humanos de la Presidencia de la República y fue el vocero del gobierno en las objeciones a la ley estatutaria de la JEP. Mi actitud será la de colaboración permanente en caso en que se llegaren a presentar algunas conversaciones sobre algunos temas, se hará además de la mayor cordialidad. El presidente encargado de la Corte Suprema, magistrado Francisco Acuña, aprovechó este nombramiento para negar que la corporación se encuentra dividida. Hemos demostrado y vamos a seguir demostrando que no es tal la situación interna como se plantea. Sin embargo, la Corte no se pudo poner de acuerdo en la elección de 7 de sus miembros que deben reemplazar a quienes se retiraron por periodo cumplido.
El recién elegido fiscal Francisco Barbosa ha recibido el aplauso del partido de gobierno y su coalición, y del otro lado ha sido criticado por sus posiciones contradictorias con respecto al acuerdo de paz. Eduardo López Júquer. Mabel, a Barbosa le echan en cara que en tiempos de Juan Manuel Santos defendía la negociación con las FARC, y en el gobierno de su compañero de universidad, Iván Duque, atacó el acuerdo y sus órganos principales. Amigo personal del presidente Duque, primer obstáculo que le ven sus detractores. El nuevo fiscal general de la Nación exhibe una nutrida hoja de vida académica que inició en el 99 con el título de abogado de la Universidad Sergio Arboleda, donde estudió con el jefe de Estado, y se cierra en 2010 con el doctorado en Derecho Público que le otorgó la Universidad de Nantes en Francia. El sistema no se hace para las FARC, ni se hace para las fuerzas militares. Francisco Barbosa se destacó como uno de los mayores defensores del acuerdo de paz cuando el gobierno Santos lo negociaba. El acuerdo se hizo para las víctimas, no para los victimarios. Sin embargo, después de fracasar en su intento por convertirse en magistrado de la Justicia Especial para la Paz e ingresar al gobierno como consejero de Derechos Humanos, se convirtió en el vocero contra el acuerdo y de su órgano judicial, la JEP. Acaba con la extradición en Colombia. Es una objeción presidencial que el gobierno nacional presentó para tratar de evitar que se produzca una hecatombe. La Paz tampoco se salvó de sus críticas, asegurando que por ello se incrementó la criminalidad. En el municipio de Tierra Alta, la fuerza pública no estaba por cuenta también de la negociación del acuerdo de paz. Negar la sistematicidad de los asesinatos de líderes sociales también ha estado en la agenda del fiscal Barbosa, señalando que estas muertes no son exclusivas de este gobierno. Saquemos el tema de los líderes sociales solamente del marco de un gobierno o de una idea. Ahora, como fiscal general, Barbosa deberá investigar imparcialmente las decenas de asesinatos de defensores de derechos humanos, líderes sociales y excombatientes de las FARC, por lo que muchos se preguntan si lo hará o se declarará impedido por haber prejuzgado como funcionario de la presidencia. El exministro Álvaro Leiva lo recriminó con duras palabras. Doctor Barbosa, el paso por el gobierno es efímero, no cambie por tener carro oficial. El ahora fiscal Barbosa también tendrá que recomponer sus relaciones con organismos internacionales, a los que se enfrentó en defensa del gobierno que representó hasta hace unas horas. El DANE presentó su cifra de empleo admitiendo que el año pasado cerró con una cifra de 2 dígitos. Según los expertos, esta es la evidencia de que las medidas del gobierno para fomentar el empleo han estado enfocadas en empresas que no producen muchos empleos. Estamos convencidos que este proyecto que ustedes aprobaron es un proyecto que va a continuar, porque ya en el 2019 lo hizo, sirviéndole al país, mejorando las cosas, apoyando procesos fundamentales para mejorar la calidad de vida de los colombianos. 2019 cerró con una tasa de desempleo de 10,5%, la más alta desde 2012, y los analistas se preguntan qué sucedió con las promesas de reforma tributaria que aseguraban creación de puestos de trabajo a cambio de millonarias gabelas para las grandes empresas. Pero no se ve un crecimiento exponencial donde uno considere que los empresarios se van a alargar a hacer grandes inversiones y expandir su mano de obra solamente por una deducción impositiva. El crecimiento económico que se ha venido presentando lo generan sectores que no son fuertes, que no son altos demandantes de mano de obra. Según las cifras del DANE, entre industria y agro, se perdieron 273.000 ocupados. Están creciendo sectores que generan valor agregado claramente, digamos, como el sector financiero, pero no son grandes generadores de empleo. Aunque los más optimistas aseguran que en diciembre de 2019 el desempleo se ubicó en 9,5%, solo 2 puntos porcentuales por debajo del indicador de diciembre de 2018, vale recordar que la tasa global de participación se ubicó en 63,3%, lo que representó una disminución de 0,7 puntos porcentuales frente al 2018. Una estadística bastante preocupante porque esos son trabajadores que estaban buscando trabajo, no encontraron y están desanimados en seguir buscando trabajo. Quibdó, Ibagué y Valledupar son las ciudades con mayor tasa de desempleo, mientras Cartagena, Barranquilla y Pereira lideran la menor tasa de desempleo.
Aunque la Dirección Nacional de Estupefacientes dijo haberle entregado a la Sociedad de Activos Especiales más de 11.000 vehículos incautados, en los patios solo estaban unos 4.000 y aunque el gobierno pagó por el parqueo de todos, 7.000 estaban desaparecidos y de ellos 5.000 han podido ser recuperados. La extinta Dirección Nacional de Estupefacientes le entregó a la Sociedad de Activos Especiales un inventario de 11.436 vehículos que pertenecieron al crimen organizado y que estaban en proceso de extinción de dominio, pero al realizar la verificación faltaban 7.000. A la fecha ya se recuperaron 5.500. Ya interpusimos una denuncia penal ante la Fiscalía, ¿sí?, para que investigue y llegue hasta las últimas consecuencias de qué fue lo que sucedió. Porque hoy en día estamos hablando de 1.500 vehículos perdidos. Pero este no es el único problema de la herencia que dejó la Dirección de Estupefacientes, pues la SAE paga entre 250 y 650 mil pesos de parqueadero por vehículos que no se han podido chatarrizar. Los vehículos que nos los entregaron en un estado de obsolescencia bastante alto. Ustedes lo pueden observar, aquí hay vehículos de más de 25 años que llevan almacenados en estas condiciones y lo más importante, nos los entregaron sin piezas procesales y sin expediente. Estos taxis fueron entregados por estupefacientes a depositarios para ponerlos a producir, pero fueron devueltos en mal estado y sin ninguna productividad. Los automotores de más alto valor se encuentran en esta bodega, como este Porsche del exgobernador Álvaro Cruz Vargas, condenado por corrupción, o este Rolls Royce de 1977 y este Chevrolet clásico 1930, que pertenecieron al narcotraficante Pablo Escobar. En estas bodegas de la Sociedad de Activos Especiales se encuentran los vehículos que están en mejores condiciones y que se encuentran en proceso de extinción de dominio, como esta camioneta BMW, como esta otra camioneta Toyota que pertenecían al magistrado Gustavo Malo, investigado por la justicia. Otros vehículos del cartel de la Toga que se encuentran en este parqueadero son esta camioneta valuada en 500 millones de pesos. Estos dos vehículos clásicos están avaluados comercialmente en más de 200 millones de pesos, pero al haber pertenecido al capo de las drogas, Pablo Escobar, su valor en una subasta podría más que triplicarse. Anoche, con un mensaje de balance de kilómetros para los pasajeros y de cuentas pendientes para los conductores, Uber se despidió de Colombia. Mientras los voceros de la aplicación sostienen que esta fue discriminada, los taxistas buscan más sanciones. Hoy a las 12 a.m. los servidores de la aplicación Uber se desconectaron, dejando así de prestar el servicio en Colombia. Minutos antes del cierre, tanto a conductores como usuarios les llegó mensaje desde la aplicación agradeciendo su fidelidad y mostrando estadísticas tanto de los servicios hechos como tomados por cada uno a través de la plataforma. Por medio de un comunicado, Uber alegó que la decisión de la SIC, mediante la cual se ordenaba la suspensión del servicio, distorsionaba el mercado debido a que Uber ha sido la única aplicación de transporte cobijada por esa medida. En la comunicación, Uber también dijo que los conductores recibirán con normalidad el pago por los servicios hechos en el último periodo. Este es un mensaje muy desalentador para todos los emprendedores e inversionistas extranjeros interesados en Colombia que buscan transformar el mercado, generar nuevas oportunidades y contribuir con el desarrollo del país. Según cifras entregadas por Uber, la aplicación contaba en Colombia con 2 millones de usuarios y 88.000 conductores asociados, de los cuales el 60% eran cabeza de familia. Uber cerró su operación en Colombia con más de 300 millones de viajes realizados. Aseguraron que su regreso al país dependería de la regulación que implemente el gobierno. Entre tanto, apoderados de taxistas anunciaron nuevas demandas en contra de los representantes de la aplicación por no haber acatado de inmediato la orden de la SIC de suspender el servicio el pasado 20 de diciembre. Y sin duda esta es una de las noticias más importantes de este año 2020, pero desde año viejo, cuando se reportó el primer caso de coronavirus en China, los contagios han crecido de forma exponencial, dice la Organización Mundial de la Salud. Esta tarde llegamos a 11.300 casos reportados. China ha recibido elogios por la forma en la que afronta la epidemia, pero también se sabe que esta gripa, aunque se esparce 3 veces más rápido que sus dos antecesoras, la SARS y el H1N1, es mucho menos mortal, pues todos los 259 pacientes muertos que se contaban esta tarde tenían condiciones médicas previas. El gran problema es que ya se sabe que su propagación se produce mediante gotas microscópicas y así puede viajar su portador kilómetros y kilómetros, y los demás países a esta hora dicen no estar tan preparados para atacarla. Ha pasado un mes desde que China alertó a la Organización Mundial de la Salud la presencia de un virus de neumonía en ese momento desconocido, todos en la ciudad de Wuhan.
Hoy, un mes después, el panorama no es alentador, pues a la fecha, 259 personas han muerto en China, 47 casos más que los registrados hace una semana y hay cerca de 12.000 personas infectadas, 2.100 más que en vísperas del Año Nuevo chino. Hasta el momento, los casos reportados fuera del gigante asiático son 152. El último de ellos en España, un turista alemán que ha dado positivo en coronavirus proveniente de su país y que ya se encuentra aislado en una clínica de Canarias, siendo el primer caso de contagio en España. El último informe de la Comisión Nacional de Sanidad entregado hoy habla de 1.797 personas portadoras en estado grave y otras 243 que superaron la infección. Mientras tanto, en Wuhan, los trabajos de construcción del hospital para atender infectados con el virus finalizaron hoy y ahora se están instalando los equipos con los que contará este hospital, que tiene un área de 34.000 metros cuadrados y 1.000 camas. Este hospital entrará en funcionamiento mañana, según funcionarios de Wuhan, epicentro del nuevo brote de coronavirus. La Organización Mundial de la Salud felicitó a China por lo que ha hecho hasta el momento con los infectados y pidió no estigmatizar a los chinos en el mundo, donde se les está prohibiendo la entrada a restaurantes y establecimientos públicos, culpándolos de la enfermedad por sus hábitos alimentarios y su higiene. Y llegan las cifras. Bogotá está entre las ciudades más estresantes del mundo, lo que indican los indicadores. Una multinacional de cobijas pagó una encuesta mundial para medir el cansancio en 69 ciudades, donde la menos resultó ser Tallinn, Estonia, y la más, Tokio, Japón. Mientras que a Buenos Aires le otorgó el puesto 10, a Londres el 14 y a Bogotá el puesto 15. Esto indica que estamos perdiendo la paz y el sueño. Esto es lo que indican los indicadores. Los indicadores. La bandera del Reino Unido fue hoy levantada del grupo de banderas en la sede de la Unión Europea y la placa de su sede diplomática en Bruselas cambió de nombre. Desde ahora Inglaterra no hace parte del bloque europeo. La historia, que comenzó en junio de 2016 con un referendo en el cual se le consultaba a los británicos si querían o no salir de la Unión Europea, se consumó a las 11 de la noche, hora local en el Reino Unido. A partir de ese momento, Gran Bretaña dejó de tener voz y voto en las decisiones que tome este grupo de países. El camino se aclaró cuando el Partido Conservador del primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, ganó en las elecciones de diciembre, dándole la mayoría parlamentaria, que fue fundamental para aprobar la legislación a principios de enero, objetivo que no logró ninguno de sus antecesores. Reino Unido abandonó la Unión Europea después de 47 años. De inmediato, las calles se llenaron de británicos que celebraban la decisión, mientras que para los opositores fue uno de los días más tristes luego de perder su lucha por no abandonar la Unión Europea. En Bruselas, en una de las sedes de la Unión Europea, se retiró una placa que decía representación del Reino Unido ante la Unión Europea, fuera de la embajada británica, y se reemplazó por una nueva que dice misión del Reino Unido en la Unión Europea. Mientras la bandera era retirada de la línea de los países miembros en los edificios del Consejo Europeo y del Parlamento, marcando la salida oficial. Aunque lo único que está acordado por el momento es su salida del grupo de países europeos, los términos de esta separación empezarán desde cero y tendrán 11 meses, es decir, hasta el próximo 31 de diciembre para conocer el proceso. Aunque Boris Johnson aseguró que teniendo en cuenta que el Reino Unido está alineado con las normas europeas, esta negociación no debería tener complicaciones. El ganador de las elecciones de Magui Payán en Nariño pidió protección para la mujer que denunció su elección, quien también ha denunciado amenazas de muerte contra ella y su familia. Denuncio el fraude. 8 días después de que la señora Antonia Melania Arizala denunciara amenazas en su contra por revelar un video en el que se registra un presunto fraude en las elecciones del pasado 27 de octubre en Magui Payán, Nariño. Por ese pequeño video me vienen las amenazas. El alcalde de este municipio de la costa nariñense, Alejandro Juvenal Quiñones, llegó a Bogotá con una petición especial para las autoridades. Que por Dios nos ayuden a proteger a dicha señora
para que no le pase nada. Según el mandatario, que rige por tercera vez los destinos de los maguireños, le preocupa la integridad de quien demandó la nulidad de su elección por la difícil situación de orden público y el conflicto político que se vive en la región del Patía Viejo. Porque yo también estoy preocupado. Personas adversas pueden estar interesados que ya le pase algo. En relación con Julio Campo, testigo electoral del liberalismo captado en el video, al parecer, induciendo a los votantes a sufragar por el candidato de su partido, el alcalde Quiñones asegura no conocer al personaje. No lo identifico porque a ellos los designa de un listado que me envió el comité de mi campaña al Partido Liberal. Y desestimó que Ocampo estuviera marcando los tarjetones en su favor. Él ejerció su labor acorde a las normas como testigo electoral, pero él en ningún momento está induciendo al elector para que vote. Además de pedir protección para su denunciante, el alcalde Quiñones presentó denuncia penal por injuria y calumnia contra Antonia Melania Arizala, quien grabó y dio a conocer el video con las posibles irregularidades en el puesto de votación de la vereda Tabujito. El tapete de la salida y la entrada a la ducha ya puede estar conectado a una aplicación que le habla de su salud y le da consejos para mejorarla. La tecnología al alcance de sus manos. Una startup francesa, de la mano de un panel de expertos en medicina podológica, lanzó al mercado Mateo Smart Bath Mat, un tapete para el baño que lo único que necesita para entregar datos exactos de postura corporal y peso es pararse sobre él y mirar la lectura del móvil. Aunque la mayoría de básculas que hay en los baños dan miedo porque rara vez son buenas las cifras que arroja al pesarse, Mateo entrega un estudio detallado de su cuerpo y recomendaciones. Mateo tiene un mapeo de presión de más de 7.000 puntos de grado médico que combina con un mapa de calor que le entregará resultados de postura correcta mediante un puntaje. Lo importante es que registra el peso y alerta si algo está mal, eliminando la ansiedad y la angustia que produce subirse a la báscula e inmediatamente entrega sugerencias de ejercicios correctivos y rutinas saludables. Esta cubierta es delgada, flexible y al mínimo contacto con los pies, los sensores empiezan el análisis. Para su utilización, lo único que se requiere, además de estar sobre ella, es descargar una aplicación en el móvil. Allí, detalladamente, usted podrá tener los datos y la información que recolecta a diario. Algo importante que la compañía francesa anunció es que los datos entregados por este tapete inteligente serán confidenciales para evitar que cualquier información de los usuarios se filtre. Estamos de regreso y aunque las autoridades electorales no advirtieron ninguna irregularidad en las elecciones en Leticia, Amazonas, los veedores e inclusive la policía grabaron videos de lo que les pareció irregular, aunque ningún video haya llegado a convertirse en expediente judicial. ¿Qué tal esto? Quien aparece en este video es José Fernando Ramírez, candidato a la alcaldía de Leticia por el Polo Democrático, en una reunión política en donde le reitera a su electorado su seriedad, en lo que sería un acuerdo para intercambiar dádivas por votos. Marco sabe que si yo dije 50, no puede llegar a decir aquí que yo mandé 25. Y yo de una vez le digo que eso no va a pasar. Y eso no va a pasar. Porque mire. La reunión fue el pasado 25 de octubre, a 2 días de las elecciones, en una maloca de la capital amazónica. Hay un compromiso que ya sabemos cuál es. Entonces ese, el alcalde y mi consejito, entonces yo les mando con Marco el número del consejo. Ramírez sacó la 5ª votación de Leticia y aunque el video fue difundido en redes de la capital de la Amazonía, aún no hay investigaciones al respecto. Este otro video fue grabado en la sede del candidato a la gobernación Jesús Galdino. En él se ven colas de gente intentando entrar a la sede, mientras una empleada intenta que el tumulto no sea tan evidente. Según la denuncia recibida por este noticiero, quienes hacían esta cola estaban esperando 50.000 pesos a cambio de su voto. Galdino fue elegido como gobernador en una coalición integrada por Centro Democrático, Cambio Radical y el Partido Conservador. Por un gobierno de palabra. A raíz de la denuncia de un ciudadano, la policía allanó este inmueble en el barrio Tauchi de Leticia, en donde presuntamente se estaban comprando votos el pasado 27 de octubre, en pleno día de las elecciones. Según la policía, en el operativo la candidata al Consejo de Leticia, Maritza Orozco, botó un fajo de billetes y en el lugar fueron encontradas también sustancias alucinógenas, las que se estarían dando a cambio de votos.
Aunque la concejal y uno de sus ayudantes fueron detenidos y judicializados, ella finalmente fue elegida y es actualmente concejal de Leticia por el Partido Conservador. Luego de seguimientos, la policía allanó esta vivienda de la exgobernadora del Amazonas, Gloria Orobio, desde donde se impulsaban las candidaturas del Partido Liberal. Allí se incautaron 10 millones de pesos en efectivo, listados con los que serían los votos comprados y camisetas con el logo del Capitán América de Eric Peláez, candidato a la gobernación por el Partido Liberal, y de Mario Bros, del candidato Jorge Luis Mendoza a la alcaldía, también por el Partido Liberal. Peláez obtuvo la segunda votación más alta a la gobernación y es ahora diputado por el Estatuto de la Oposición. Y Jorge Luis Mendoza es el nuevo alcalde de Leticia. Héctor Fabio Orozco, periodista quien también aspiró a la alcaldía en las pasadas elecciones, asegura que los comicios anteriores estuvieron marcados por delitos electorales en la capital del Amazonas. Pero las elecciones del 27 de octubre de 2019 creo que fueron las más corruptas de la historia en el departamento del Amazonas. Entre tanto, en Leticia, obras sin concluir llevan más de 2 años en pleno centro de la ciudad y las investigaciones por delitos electorales no avanzan y en algunos casos ni siquiera arrancan. Continuamos trabajando por un gobierno de palabra. El delfín rosado o tonín es uno de los animales más difíciles de avistar, pero una cuidadora de Puerto Gaitán, Meta, logró una toma espectacular para nuestro video del día. Y hasta aquí esta emisión de Noticias 1. Enseguida los invitamos a la primera emisión de La Titular, el programa estelar de deportes con Germán Arango, con Alejandro Pino y Guillermo Arango. Y nosotros nos vemos en las redes sociales y mañana domingo también aquí en Cable Noticias, con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes gracias por elegir la independencia. Buenas noches.